Siempre entramos en la casa con los ojos cerrados. La casa nos toca de seda, nos viste de armadura. No hay teléfono más extenso que el suyo, ni talle más pleno que su luz. Con estos versos del invitado de hoy damos inicio a nuestro programa El Café de los Escritores, una tertulia literaria que exalta el valor literario de nuestros creadores. En el día de hoy compartimos esta mesa con el poeta Horacio Benavides, una de las voces más altas de la poesía colombiana y latinoamericana. Bienvenido, poeta. Gracias, Humberto, por la invitación. El poeta Horacio Benavides tiene dos espacios que son vitales para su trasegar espiritual y creativo. Uno de ellos es su casa, el otro las calles de su barrio, San Antonio y San Cayetano. Por eso los invitamos a nuestra sección Caminante en su camino. Mi primera casa fue en el campo, en el sur de Bolívar, Cauca, y era una casa grande, hecha de tapia. Ya no se hacen casas de tapia, pero era de tapia y teja con corredores. Eso tenía algo más, era una casa que tenía estrellas porque estaba en el campo. Tenía en la noche fantasmas y brujas, y en el día algunos animales domésticos. Esa casa es la más soñada que ha habido en mi vida. Es decir, esa casa parece no haber existido. Existe y sigue existiendo en mi mente, pero de alguna manera si alguien magnifica algo es el niño. Esa casa fue creada, es un sueño. Me han mostrado algunas fotografías donde la veo más pequeña, donde la veo que se está derrumbando, y de alguna manera me duele, pero de otra manera no me duele que se derrumbe, porque realmente la casa es un problema, como dije antes, mental. Yo creo que el conocimiento me llegó por otra parte. Fueron los campesinos los que me dieron las primeras nociones de la poesía y del pensamiento. Fundamentalmente mi madre, mi padre y mi abuelo. Creo que aprendí a leer, no creo. Aprendí a leer en la escuela y eso tiene que ser importante. Pero nadie en la escuela me dio noción de poesía. Llego más o menos a los 15, 16 años. Cali aún es una ciudad pequeña, Cali aún tiene un centro. Se empieza a pensar en Cali que el país debe ser de todos, que es necesario cambiarlo, que hemos vivido en una injusticia muy grande. Y eso hace que la ciudad sea como una especie de gran murmullo por el cambio. Recuerdo los años 60, 70 como años de una gran solidaridad. Todos los jóvenes de ese tiempo querían que los otros jóvenes se prepararan y conocieran. ¿Cómo lo manifestaban? Si uno tenía un libro, quería que el otro lo tuviera y lo leyera, porque la gente pensaba, los jóvenes pensaban que el mundo debía cambiar y ellos empezaban a cambiar. Poeta Horacio Benavides, usted nos ha hablado de un intercambio de lecturas en esa época de exaltación cultural en Cali, donde los jóvenes se intercambiaban libros en una especie de transfusión de tinta. ¿Cómo influyeron en usted esas lecturas y cuáles lecturas eran? Amigos de Bellas Artes, recuerdo a Fanor León, entre otros, me pasaron algunas obras. Una de las primeras obras que tuve en mis manos fue La madre de Máximo Gorki. En eso había una especie de orientación política que se me quería dar, por supuesto, pero leo esa obra que me impresiona y creo que muchos jóvenes la leímos. Pero no solamente está aquello que tiene un tinte social y político, sino también la literatura que no busca eso, que no tiene como temática los problemas sociales. Me pasan también Kafka, por ejemplo. Leo La Metamorfosis, leo El Castillo, leo América. Y
También otros escritores, recuerdo al chino Lu Xun, que la mayoría lo leímos y que fue luego premio Nobel y un gran escritor, por cierto. Leí también y leímos muchos, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, bueno, en general la obra de Dostoyevsky. Ya traía la poesía desde su pueblo, pero no era poeta. ¿Cuándo comienza usted a sentirse poeta si entendemos por poeta el hecho de comenzar a escribir? Humberto, ¿qué traigo? Traigo mucho y nada. Traigo unas adivinanzas, traigo unas coplas, he escuchado cuentos de miedo, unos aparentes poemas como El duelo del mayoral, El seminarista de los ojos negros. Había leído unos 2 libros de Vargas Vila y de pronto alguna novela juvenil. Eso es lo que traigo. Y me encuentro en Cali con el movimiento nadaísta. Es un momento de furor del nadaísmo. Gonzalo Arango escribe en los suplementos de los periódicos del país y los jóvenes leemos con mucha efusión eso. En ese momento yo siento que él es un gran escritor y posteriormente leo a uno de los nadaístas, que es el gran escritor del nadaísmo, Jaime Jaramillo Escobar, sus poemas de la ofensa. Yo creo que estoy como en el inicio de lo que realmente es la poesía en ese momento. Y sigue estando quien me conoce y me pasa libros, con una generosidad que parece mentira en estos tiempos. Diego Lucio Ortiz fue como mi gran maestro, era un gran conocedor de la poesía, no solamente colombiana, sino latinoamericana y del mundo. Y compraba libros y muchas veces él me entregó los libros para que yo los abriera por primera vez diciendo, esto te puede servir. El gato que duerme es otro gato, porque a las 11 es solo sombra. Hondo vive el pez en el olvido. De la mañana cae como sombrero lento, es porque ya no ondula en el agua, en el desierto. Se la pasan todo el día entre el techo del mercado y el caño donde ronda la mísera carroña. El que a las 6 busca la leche es porque guardó su oscuro sobre todo. Espejo, es el espejo, siempre ciegos, y cuando el dorado anzuelo de la muerte llama, nace el pez, para la muerte primer dolor, última pena. El habitante y la casa eres, el centro de la circunferencia, la intersección de los caminos del aire. Con el crepúsculo levantan vuelo en espiral cada vez más alto hasta ser, en la vastedad del aire, negras enfiladas naves. De cobre, de oro es el espejo, y la carga no de pena, sino de paraíso. Galopa sobre la llanura pelada, sus crines furiosas banderas, sus cascos resuenan en las estrellas. Es como el huracán que todo lo arrasa. Se diría que va hacia el fuego, pero siguiendo la curvatura de la tierra, volverá a la mano al viento ligero. El gato que duerme es otro gato, porque a las 11 es solo sombra. Yo creo que toda casa es una ilusión. Nadie ve realmente la casa. La casa es un invento de los hombres, es un invento mental. El hombre entra en su casa y entra en un espacio que supone seguro, protegido. Entonces, este es el espacio donde estoy, a veces leyendo, a veces sintiendo un poco, a veces recordando, a veces no pensando en absoluto. Este es el espacio donde abro un ojo y veo y con el otro duermo. La sangre recuerda. Entre la sombra y los jirones de sol, mis ojos descubren el tigre. La melodía de su cuerpo quema la hierba. Su poder avanza ondulando, rememorando tal vez el antiguo reino del agua. Como ahora, mi sangre recuerda el temor, el fuego y la nieve. Por algo particular, y ser un texto de Horacio, pienso
haciendo alusión a la sangre, como en la fuerza vital, como en esa violencia, en esa agresión sacralizada que puede ser en hacer el amor. Mi relación con Cali es muy contradictoria. Estoy muy contento con el clima, con los árboles, con estas colinas que rodean la ciudad. A mis espaldas está San Antonio, que es un barrio de los más antiguos de Cali, no el más antiguo, pero sí uno de los viejos barrios, con sus casas coloniales, sus aleros. Y un poquito más allá están los grandes edificios, y más allá está esa parte que llamamos Agua Blanca, un sector popular muy pobre, con muchas dificultades. Todo es contradictorio y esta ciudad es como la suma de la contradicción. Miserables, mendigos, grandes dineros, grandes potentados. Difícil saber en qué ha influido esta ciudad en mi poesía. Al parecer no, pero yo creo que sí en mucho. Porque si no están las calles nombradas, hay algo de la ciudad ahí. Hay lo que me ha regalado, su conocimiento, pensamiento. Entonces, de alguna manera, esta ciudad está presente en mi trabajo. Poeta Horacio Benavides, ¿cómo son esas primeras líneas que lo convertirían a usted en un gran poeta? Humberto, primero, yo no quiero ser escritor. Yo no busco ser escritor. Me gusta la literatura, casi no escribo, de pronto algunas líneas, pero no estoy pensando en que voy a escribir ni que voy a ser escritor. Yo estudio pintura en Bellas Artes y pienso que voy a ser pintor. Pero vemos que a pesar de eso la literatura lo gana y con el tiempo llega incluso su primer libro que se llama Orígenes. Háblenos Sí, de eso este tiene primer libro. como un punto de partida que yo no esperaba. Salgo de Bellas Artes, no me reciben más, es decir, me expulsan realmente de Bellas Artes. Cuando voy a hacer mi cuarto año de pintura me cierran la puerta, no puedo salir, no puedo entrar y no puedo salir, por supuesto. Y en ese momento yo siento un llamado de la escritura y también pienso que se me facilita escribir, es decir, no me exige tanto la escritura como la pintura. Entonces empiezo a escribir y empiezo a hacer algunos cuentos, unos cuentos de los que no quiero realmente acordarme. ¿Y cómo fue la recepción del público de este primer libro, Orígenes, por allá en los años de 1977, 78? Bueno, primero apareció el libro, es decir, antes de que apareciera el libro, en este momento sé que apareció un momento poético. Pude haber escrito un buen libro, pero no estaba preparado para escribir un libro. Es decir, yo no me había puesto a ver la poesía, a detenerme en ella, a conocerla, a saber cómo se hace un poema, sino que llegó un momento en que tenía que escribir y sentía una imperiosa necesidad de escribir y escribí este libro, que pienso que es un libro que no es tan bueno y que yo he tratado de de negarlo un poco. No aparece entre la lista de mis libros, o a veces aparece, es una especie de hijo negado. ¿Cómo fue recibido? Bueno, con alguna indiferencia. De pronto alguien escribió contra el libro en el pueblo en esos tiempos, algunos contestaron. Bueno, de alguna manera se formó una pequeña polémica ahí, que fue como la apertura que se le dio al libro, ¿no? Entre amores y desamores. Ya veremos cómo le va entonces, poeta, en los próximos libros a continuación. Un hombre totalmente entregado a su arte. Él ahorita está con algún reconocimiento y eso, pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, el hombre escribía todos los días, se levantaba temprano
a escribir a 4 horas por la mañana, ¿no? Y en ese entonces, pues mi papá no tenía ningún tipo de reconocimiento, pero eso me impacta mucho en todo sentido porque el hombre trabajaba por la poesía. Para mí ha sido un regalo de Dios, de la vida, que mi papá sea el artista que es. No encuentro nada más valioso que esa inspiración que me ha dado mi padre, de ese ejemplo, de esa entrega y de hacer las cosas bien y con el alma. Poeta Horacio Benavides, hemos visto ese reconocimiento afectivo que le hace su hijo, pero ese reconocimiento también lo ha hecho la crítica por ese trabajo que, como dice Pablo, ha sido hecho con el alma y ha sido hecho con amor. Y hay también un reconocimiento a través de ciertos premios, como por ejemplo el más reciente que ha obtenido, quizás el premio más importante de la literatura colombiana, el premio del Ministerio de Cultura. ¿Qué ha significado para usted esos reconocimientos como escritor? Humberto, yo creo que la escritura, la poesía es una manera de estar, de vivir, antes que todo, de sentir. Yo creo que mi hijo traía a recuerdo cosas como que yo caminaba, que iba, visitaba el zoológico, como siempre estaba en algo que tiene que ver con la escritura, pero no es escritura. Yo creo que un reconocimiento tiene su importancia. Decir que no, pues sería mentir. Pero estar pendiente de un reconocimiento, pienso que es una esclavitud. Es decir, es como estar necesitando la mirada del otro siempre, ¿no? Lo que debemos hacer es poder existir y estar en el mundo y ojalá que nadie nos mire en lo posible. Pero por supuesto que existe la mirada del otro, la necesidad, hay algo de eso, no vamos a negar. Y es muy importante, pienso que se reconozca a los escritores y si además de ese reconocimiento hay un aporte económico que hacen los que premian, ya sea el Estado, entidades particulares, pues eso es importante. Poeta Horacio Benavides, a raíz de ese primer libro vinieron una serie de libros y tenemos en nuestra mesa cerca de una docena de libros suyos en los que ha explorado diferentes temas. Encuentro yo, y aprovechándonos de los versos de Miguel Hernández, que dice: llegó con 3 heridas, la del amor, la de la vida, la de la muerte, encuentro que en su obra hay esos 3 grandes temas. Y por ejemplo, los temas de la vida están expresados en estos poemas como los que aparecen en Las cosas perdidas o Sombra de agua, donde usted se ocupa de animales, de asuntos pequeños, cotidianos y demás. Luego da un gran salto, si se quiere, su poesía se oscurece y plantea los temas de la muerte en la idea desvelada y lo mismo que en su libro Conversación a Oscuras. Y posteriormente hay esa presencia del amor en Sin razón florecer. Y un poco me llama la atención por qué el tema del amor es tardío en su poesía. Bueno, Humberto, yo llego con 3 heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte, y ocurre que en este momento estoy sano, ya no tengo cicatrices ni heridas, de tal manera que he dejado de escribir. Escribí mi último libro, que es un libro para hablar de la muerte. Quería siempre pensé que debía hablar sobre la violencia, sobre los muertos de nuestro país. Eso no es fácil, tuvo que pasar mucho tiempo. Cuando yo tenía 7 años, 6 años, llegaron 2 refugiados del Tolima a mi casa, huyendo de los pájaros, y ahí estaba ya un problema de la muerte y de la persecución política, pero pasó mucho tiempo para que escribiera eso. Yo creo que, sin darme cuenta, desarrollé los temas que están en mi infancia. Es decir, alguien que nace en el campo, entre animales, debe escribir seguramente sobre animales, o así me pasó. Cuando empecé a escribir aparecen animales y cosas y son mis 2, 3 primeros libros. La muerte estuvo presente tanto en la palabra como en la realidad, pero mucho en la palabra. Es
decir, hay cosas admirables en la tradición popular sobre la imagen de la muerte. Eso lo escuché en Bolívar, los campesinos de Bolívar me contaban cosas sobre eso. Y también muy temprano, tal vez no tanto como los chicos de ahora que les llega el amor temprano, me llegó el amor con una gran timidez y alguna vez llegué a pensar que era como una especie de niño tonto porque sentían tanto miedo de quien me enamoré, pero eso parece que es una cosa normal en la vida y que uno viejito puede seguir teniendo miedo de las muchachas bellas. Horacio, estos temas que vienen gravitando desde su niñez y que luego se complementan con la juventud y con su formación como poeta, para adquirir una forma lingüística, ¿deben tener algún procedimiento? ¿Reconocen usted alguna técnica para escribir? A ver, en poesía existe y no existe la técnica. Podríamos decir, existe un procedimiento con el que han escrito cantidad de poetas, pero cada día, cuando uno se enfrenta a algo, a un tema para escribir, a una idea o una ligera chispa de algo, está a oscuras. Realmente se hace tanteando. Es casi como quien se levanta ciego y va descubriendo el camino. Por supuesto que yo reconozco que he aprendido cosas con el tiempo. Pienso que la responsabilidad del escritor con la sociedad es la de escribir lo más profundamente que le sea posible. Yo creo que la literatura y la poesía de alguna manera es un juego, pero es un juego serio. Si estamos en el lenguaje, escuchar la palabra de los otros y poder llevar la palabra común y corriente, las palabras silvestres a la escritura. Mariposa nocturna, fuera de ti, errando entre tantas noches dispersas, caes de pronto en la órbita de la lámpara, como el amor, su luz, su ceguera, el juego te consume. Pues hay muchos sistemas para opinar de esta lectura, de este escritor. Me gusta la lectura, me recuerda de una novia que tuve que tenía como 16 años. El juego se la consumía. Eso me recuerda de una novia que tenía. Maestro Horacio Benavides, usted ha dicho que publicar no es fácil, sin embargo el mundo contemporáneo ahora ha propiciado otras posibilidades en los medios electrónicos. ¿Cuál es su idea, su pensamiento sobre estas formas donde la poesía también tiene cabida? Yo creo que es algo contradictorio. Yo le veo muchas posibilidades y los escritores nos hemos visto favorecidos por la aparición de Internet y estas formas. Creo que es muy fácil leer en este instante diversas obras a las que no teníamos acceso y ahora basta buscarlo y encontrarlo y lo podemos leer. Poeta Horacio Benavides, la poesía, la literatura como la vida ha de seguir. Y ha de seguir bien sea en estos formatos o en estos nuevos formatos digitales. Me gustaría que a través de su voz pudiéramos darle una mirada a uno de los jóvenes poetas, en este caso Alejandra Lerma. Por favor, compártenos este poema. Humberto, esperemos que así sea. Rostro de agua. Me gusta mi rostro después del llanto, no miente. Son mis ojos, mi boca, mis mejillas, todo bajo la desnudez del agua. La lluvia se lleva las máscaras con que lo cubro, las rompe, se las traga como el mar. Mi cara es una ciudad luego de una tempestad profunda, sin sobrevivientes ni sangre. Nunca es tan sincero mi rostro como después del llanto. Cuando me río oculto, cuando me callo oculto, cuando grito oculto, tiene que venir el diluvio, los truenos, las olas furiosas,
los reptiles siniestros que duermen bajo la arena. Tiene que pasar el mundo, el cielo y el suelo entre mis pestañas para quedar ilesa, para que solo quede mi rostro vacío y hermoso. Hermoso. He aquí una de las jóvenes promesas de la poesía vallecaucana. Es hora de poner punto final a esta grata entrevista y conversación que hemos tenido con el maestro Horacio Benavides. Maestro Horacio, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Humberto. Y los invitamos a ustedes a una nueva emisión de este programa, El Café de los Escritores.